Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas, charlas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace aproximadamente 3 meses hemos empezado a desarrollar un proyecto sobre violencias y procesos de inseguridad ciudadana en Cochabamba con diferentes centros de la Universidad Mayor de San Simón. Al estar revisando estos procesos de violencia, de anomias, dinámicas, etcétera, nos hemos dado cuenta, y ha surgido la temática, muy vinculado al trabajo que está haciendo un grupo del proyecto, que existen una serie de identidades emergentes que se están dando, que están ahí y que hay que empezar a analizar. Una de las personas que más ha trabajado el tema, que también forma parte del proyecto, es Lourdes Saavedra. Lourdes es socióloga y psicóloga, es magíster en investigación en Ciencias Sociales para el Desarrollo, es integrante del colectivo Hierba Mala Cartonera y además es docente investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón. Ella nos acompaña hoy para hablar justamente sobre este tema fascinante que es el de identidades emergentes. Mil gracias por estar con nosotros, Lourdes. Bienvenidas al canal. Gracias, Alejandra, por la oportunidad. Y bueno, vamos a ir trabajando y hablando, ¿no? Lo que constituyen estos nuevos paradigmas, se puede decir, todo lo que es esta producción. Empezaremos por lo más básico. Es decir, el tema de identidad es un tema que ha sido absolutamente discutido, debatido, porque hay diferentes formas de entrar a identidad, ¿no? En sociología decimos que la identidad es una cuestión relacional que se negocia, que sufre una serie de procesos de etiquetación, que a partir de las etiquetaciones sufre una negociación. ¿Cómo ustedes están tomando el tema de identidad? Lo interesante es que la categoría de identidad, como tú dices, ha sido abordada por la antropología, la sociología, la psicología y muchas disciplinas. Pero acá nosotros lo que hemos ido trabajando es ir viendo la identidad como una construcción social también, ¿no? Y que tiene mucha relación con lo que es, si vemos desde el área de la psicología, por ejemplo, esta diferencia entre el ego y el alter, ¿no? El yo y el otro. Podemos decir que ya desde todo lo que son los primeros escritos, por ejemplo, de Freud, no se va a negar todo lo que es la relación del sujeto con el otro, ¿no? Porque siempre el sujeto pertenece a un grupo, a un colectivo, y además se va a dar lo que es el instinto gregario también, ¿no? Esta noción de que el sujeto vive en la comunidad. Lo que hemos ido trabajando desde el instituto, y especialmente ya años atrás, con investigadores como Luis Moya, Sonia Castro, Jimena Salinas, son las identidades juveniles, ¿no? Hay 2 trabajos muy interesantes que tienen que ver con lo que es ser joven, ¿no? Pero el ser joven desde todo lo que va a la reflexión y a la producción práctica y discursiva. Hay unos libros, un producto de investigaciones que se hicieron ya hace alrededor de unos 4 o 5 años, que están preocupadas más por ver el desafío de ser joven en la zona sur de Cochabamba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mucho se ha trabajado sobre la juventud, desde lo que es esta etiquetación de la edad rebelde, el adolescente que adolece, ¿no? Pero también es un desafío ser joven ahora y trabajar desde estas identidades emergentes, de este sujeto social. Antes de hablar concretamente de las identidades emergentes, hay un tema que sí me gustaría aclararlo bien para que podamos después en base a eso conversar, es este proceso de etiquetación. O sea, un rato tú decías, la identidad tiene que ver con un yo y con un alter. Melucci algún rato dice, la identidad se construye en esa relación de etiquetación hacia el otro y del otro hacia uno mismo. Uno va negociando hacia dónde queremos que se lleve esa etiquetación. Y últimamente los jóvenes, justamente para tomar ese tema, han sido fuertemente etiquetados como sinónimo en cierto sentido de violencia. Decíamos antes de entrar a cámara, esta declaración que ha habido de cuidado con los mochileros, ¿no? Ya de hecho, si tú tienes mochila y eres joven, eres sinónimo de violento, de maleante, etcétera, ¿no? Hay una especie de imaginario que se va metiendo en este tema de etiquetación de la identidad. En ese sentido, entremos a hablar de los jóvenes, cómo se construye y cómo ustedes han visto en de ser joven ese proceso de etiquetación. Lo interesante es hablar de las representaciones sociales también, ¿no? Cómo las representaciones sociales se arraigan en el componente que tiene que ver con lo imaginario también y lo simbólico. Exacto. Lo que me parece que se da también como una primera aproximación al sujeto es tener pues esta idea de una construcción social basada a veces en categorías que estereotipan y que no profundizan lo que es en realidad la juventud. Hay una investigación muy interesante del Instituto de Investigaciones de Humanidades que se llama Aquí somos de todas partes.
Volvemos a la zona sur, a los jóvenes, y siempre se piensa, por ejemplo, en todo lo que es la identidad, desde en esta época lo territorial, la socioestética y el sentimiento de adscripción o membresía a un grupo, ¿no? Unos dicen la zona sur, zona roja, ¿no? O sea, eso ya está en el imaginario cochabambino. Pero esto no nos permite ver en profundidad cómo se construye este proceso en el cual, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Estos estereotipos que son como fronteras, ¿no? Como fronteras para irnos interrelacionando con el otro. Melushi también nos va a hablar de lo que es todas estas comunidades emocionales que se van formando, ¿no? En torno a lo que es la agrupación de los jóvenes. Y Maffesoli me gusta mucho cuando habla del contrato social, ¿no? Sí. Dice, hay que pensar otra manera de contrato social que establecen estas nuevas identidades, ¿no? Y los jóvenes como un motor también, por un lado, de cambio, de transgresión, pero por otro lado también el mercado es perverso y va a ser algo que permea las relaciones con el consumo, ¿no? Con el consumo y lo que es ser joven y todo lo que se refiere también a lo que son las prácticas, la membresía y los discursos. Bueno, el mercado es utilizado en todo caso para construir también identidades y ahí entraremos al tema de identidades emergentes. Es cierto, hay categorías que estereotipan, ¿no? Es decir, nosotros vamos a etiquetar al otro y decir, mucho el joven con mochila es peligroso. Pero también hay un proceso de apropiación de esa etiquetación, que es lo que algunos autores llaman la etiquetación positiva, para hacer un proyecto de identidad concreto que es demostrar hacia los otros, fortaleciendo tal vez ese estereotipo que nos han puesto. Y en ese caso es donde entran estas identidades emergentes de jóvenes rockeros, de jóvenes grafiteros, no sé, ahorita vamos a hablar del tema, que dicen, sí, soy eso y voy a demostrar que soy eso, y empiezan a un discurso porque la identidad se refleja a partir de narrativas, ya sea lingüísticas o no lingüísticas de identidad. Entonces empieza a narrar identidades concretas. Ahí están estas identidades emergentes que ustedes han estudiado. ¿Cuáles son a grandes rasgos estas identidades que ustedes han identificado? Lo interesante de ver las identidades emergentes es ir viendo como que las líneas que las hacen y las constituyen, ¿no? No hay una tradición, si se puede decir, de investigación así bien compleja como de los movimientos sociales, con minúscula, con mayúscula, caretón, sí. Hay toda una especie de caracterización, ¿no? Sí. Y es algo que demuestra también la acción social política, los movimientos sociales. El problema con las identidades emergentes es que es un estudio atractivo, pero a veces poco estudiado en profundidad. Lo que se ha hecho con humanidades, con otras carreras, es ir viendo más detenidamente qué hay más allá de lo descriptivo, que esta catalogación o la descripción que dice, es que uno tiene cresta, entonces es punk, o entonces es gótico si se viste de negro, ¿no? Lo interesante es que hay muchas variables que hacen el fenómeno, yo diría más que variables, dimensiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de todo lo que caracteriza la migración, ¿no? La migración es un tema muy interesante y se lo ha abordado desde humanidades, cuando se ha ido trabajando con estos jóvenes, con metodologías como los grupos sociales, historias de vida. Otra variable interesante que se ha ido trabajando con estas identidades emergentes es también esta variable del underground, ¿no? Pero esto se ha ido trabajando desde estudios muy peculiares, como más en la ciudad de La Paz, de Luis Tapia, que tiene toda una especie de trabajo que va a ver la superficie y el subsuelo político, con el movimiento anarcopunk, o también todo lo que es la problemática de la territorialización. Hay unos relatos de vida muy interesantes en este trabajo del PIEP, La Noche es Joven, territorialidades urbanas de la noche en la ciudad de La Paz. En Cochabamba me gusta mucho todo lo que se ha ido trabajando con esta concepción de los migrantes en lugares como Villa Sebastián Pagador. Los jóvenes tienen una relación telúrica con sus cerros, por ejemplo. O sea, para ellos su cerro es como algo que va a representar un guardián antropológicamente hablando, pero también es un lugar de apropiación del grupo, ¿no? Estas identidades emergentes también han sido trabajadas desde lo socioestético, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, que son también sinónimo de la emergencia en términos de Foucault, ¿no? Cuando dice la emergencia es el lugar del conflicto, más allá de la procedencia y el origen, ¿no? Cuando habla en la microfísica del poder. Entonces, la emergencia de estas identidades ha sido estudiada desde el movimiento hip hop en La Paz. Y justo una persona que ha trabajado mucho es Ángela Riveros, ¿no? Ha visto cómo
lo que tú decías, las identidades narrativas, todo lo que conforma el movimiento hip hop se ha unido a lo que es el Aymara, algo que nace en Estados Unidos como una demanda bien fuerte urbana, nace pues y se consolida en la ciudad de La Paz. Ucamao y todo lo demás y la producción, o las mujeres, ¿no?, que cantan en Aymara, los varones también, todo lo que fue el octubre negro, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos cómo hay estos cruces, estas mediaciones para narrar lo que es el movimiento de emergencia en Bolivia, ¿no? Ahora, estas identidades, más o menos como que tú estás diciendo, son siempre fluidas, ¿no? Van y dinámicas y absolutamente cambiantes, pero hay ciertos elementos que aparecen en todas estas identidades de emergencia, ya sean juveniles, ya sean góticos, ya sea el octubre negro, ya sea el hip hop o lo que vayamos viendo en diferentes lugares. Y estos elementos son, por ejemplo, el espacio y el manejo de lo simbólico, que ya lo has mencionado hace un rato, donde el mercado juega un papel fundamental. A ver, hablaremos un ratito de ¿por qué el espacio? ¿Por qué lo local? Maffesoli, por ejemplo, dice lo que caracteriza ahorita el surgimiento de las tribus es su arraigo, buscando un sentido de pertenencia con lo local. ¿Cómo ustedes han visto eso en las investigaciones que han realizado? Esto es muy interesante porque acá estamos viendo que lo local pasa como un proceso que ahora le llaman de neotribalización, ¿no? Más allá del nombre así tan rimbombante, lo interesante es cómo el territorio pasa a ser algo necesario para la identidad colectiva, ¿no? Y lo local, esto tiene como que dos sentidos, hay rupturas y continuidades, ¿no? O sea, si bien hay una ruptura con todo lo que es las instituciones tradicionales, hay una crítica fuerte a la iglesia, a la familia y a lo demás, lo que se va a dar es una continuidad, tal vez, especialmente en América Latina, con ese sentimiento de arraigo a lo local, pero también mediado por el imaginario, ¿no? Me parece, y no se han hecho muchos estudios, de la plaza pública. ¿Por qué la plaza pública tiene una importancia en todo lo que es la historia de las ciudades y de la territorialización también, ¿no? Pero ¿por qué estas tribus urbanas solo existen porque quieren ser vistas? En algún sentido, hay otras que no, que se esconden, se segregan, ¿no? Pero la plaza pública está cobrando nuevos sentidos. En Cochabamba nomás ves gente del MAS en la 14 de septiembre y en la esquina de la catedral están los emos, ¿no? Claro. O sea, entonces estamos viendo que si bien lo político entendido en términos así formales, que no tenemos un diputado banqueto en Cochabamba, qué sé yo, ¿no? Pero sí ellos, de alguna manera, porque tienen una ideología, están presentes en un espacio público, ¿no? Y hay una disputa por apropiación del espacio como algo que les va a dar cierta identidad, que les va a dar cierta presencia en el lugar y cierta pertenencia. Ahora, hay algunos autores que hablan de territorialidad, sí, física, pero también, y quisiera entrar un ratito a hablar de eso, hablan de construcción de territorialidad virtual como un espacio importante para la construcción de las identidades emergentes. ¿Cómo ustedes han analizado el tema? Eso es muy, como yo diría, muy importante ahora estudiar todo lo que es lo virtual, porque uno puede encontrar en la web comunidades virtuales, ¿no? Y el concepto de comunidad tradicionalmente está arraigado a la membresía, a la influencia entre los integrantes y al territorio. Pero lo virtual ya nos lleva a ver este mundo de Manuel Castells, ¿no? La sociedad red, esta idea de que esta sociedad ya, como dice Bauman, es la más fluida, ¿no? Y hay muchos, por ejemplo, movimientos que han usado la web como una herramienta, porque les ayuda, por ejemplo, a ver cómo va a ser todo lo que es la apropiación de un espacio público por este sentimiento de la intervención urbana, ¿no? Por ejemplo, leer a Hakim Bey, que es súper interesante con toda esta teoría de lo que es más apropiarse de un espacio con el terrorismo poético, ¿no? Él va a dar recetas de cómo hacer terrorismo poético en una ciudad a través de lo que sería también esta idea de los espacios libertarios, ¿no? Y eso es lo que pasa un poco, yo creo, no solo en Bolivia, sino en varias ciudades del mundo, y cómo está siendo usado un medio como una herramienta también de interconexión global. O cuando en Europa llaman una marcha, por ejemplo, de bicicletas, ¿no? Porque están cansados de todo lo que es ya el medio ambiente, todo lo que es la saturación de las vías y demás. Yo creo que además de eso hay también ciertos dominios, ¿no? Antes yo te contaba alguna vez que se usa el .tk, que son como que tendrías que bucear en la web para encontrar ciertos espacios, porque lo que produce también este
sentido de comunidad es alejarse del otro, del adulto, del policía, y buscar maneras para escaparse de todo eso. Distinguirse y proponer desde afuera, es decir, Exacto. no ser parte del sistema, etcétera. Sí, no ser parte del sistema, estar desde afuera, pero yo diría que si estamos viendo lo territorial, lo virtual, la web como un espacio donde es un caldo de cultivo nomás pues, de todas estas acciones, también está lo corporal, ¿no? Porque si vemos lo socioestético, está lo corporal. Quiero entrar sobre ese tema porque has hablado del arte, has hablado del imaginal, de lo corporal, pero antes de entrar de eso, hay algunos autores que hablan de lo virtual como una especie de complementación, no es necesariamente, no sé, los que han estudiado el movimiento Somos 130, 140 en México, decían, sí, la red permite una construcción de comunidad, pero esa construcción siempre acaba también convergiendo con una construcción en la calle, como sucede aquí. Hay estas identidades emergentes, digamos, a ver, voy a replantear mi pregunta, ¿hay identidades emergentes que solo se mueven en las redes o siempre hay este lazo con la calle? Creo que en nuestro caso específico hay un lazo todavía con el cara a cara, ¿no? Si bien hay webmasters increíbles que manejan todos estos recursos, yo considero que sí, que todavía está con un espíritu de cuerpo, pero el cuerpo como una presencia, es pues lo cotidiano, ¿no? La política en las calles y todo lo que son las masas. Yo creo que gente que no ha ido a una manifestación en la universidad, por lo menos para pedir algo, no hay, ¿no? Aunque ahora las nuevas generaciones están viendo una universidad más con nuevos síntomas y nuevas demandas, nuevos rostros, yo creo que acá todavía es más 50-50, ¿no? Por ejemplo, hay toda una puesta en escena de Remix Manifesto, ¿no? Que ahí te habla, sí, de que en sociedades europeas o norteamericanas, como la web es su hábitat, ¿no? Es bien interesante porque en The Remix Manifesto, que es un documental, uno que ahí da sus declaraciones, dice, mis padres siempre hacían todo para llevarme al campo, mostrarme más allá de la tecnología. Para mí ese no es mi mundo. Simplemente no es mi mundo está con el chip, mi mundo está con el sampleo y hacer arte con todo lo que es la tecnología. Y también hay esta noción de que, por ejemplo, la web no es solo una telaraña, sino es un tejido social. Pero eso todavía aquí está complementado con el cara a cara. Y ahí el cuerpo, y quiero entrar a ese tema porque a mí me interesan mucho los estudios de cuerpo, juega un papel fundamental. Claro que sí. Porque el cuerpo es un lienzo donde voy a ir narrando mi identidad. En el caso de Cochabamba y de los estudios que ustedes han hecho, ¿cómo aparece este fenómeno del cuerpo? El fenómeno del cuerpo es nomás un espacio, otro territorio, ¿no? Y también donde se encarna lo que son las relaciones del poder. Lo interesante, por ejemplo, es ir viendo cómo el cuerpo va a tener otras dimensiones. Ahora hay más allá de la universidad, hay toda una serie de literatura subterránea, ¿no? De los fanzines y demás, que pulularon en los 90s, que crecieron en el 2000, y Sergio Ustares decía, ¿no? O sea, las estéticas de la violencia viendo el cuerpo, ¿no? A ver, ¿y cómo se puede ver, digamos, estéticas de la violencia en el cuerpo? Lo que él decía es que, por ejemplo, en estas producciones subterráneas el cuerpo era el terreno para la protesta, ¿no? O sea que ahí lo que se mostraba era más lenguaje visual, donde se veía, por ejemplo, a Bush, ¿no? Siendo abusado, o sea, y era como que poner el cuerpo como una estética para ver la violencia, pero en contra lo hegemónico, ¿no? Y también me parece interesante ir analizando más, porque no todas, pero algunas agrupaciones juveniles, por ejemplo, usan el cutting, ¿no? El cutting que ya es ir marcando en el cuerpo tal vez cuestiones que ya no han llegado a simbolizar en esta sociedad en global, o los tatuajes, ¿no? Como símbolo de distinción, como símbolo también bien interesante en las maras y en otro tipo de colectivos sociales, ¿no? Y aquí en Cochabamba ha entrado muy fuerte lo de los tatuajes últimamente, sí, ¿no? Como una forma de expresar rebeldías, de expresar otra identidad, etc. También como una forma de arte, yo creo, ¿no? Pero esto como uno siempre tiene que ir analizando, no hay que romantizarlo ni también etiquetarlo como lo delincuencial. Y ahí también se ve pues las estéticas de la violencia, ¿no? O sea, como a veces nosotros a una persona tatuada ya creemos que es un criminal, ¿no? O sea, es como que
todo lo que es esta formación también de lo moral, de esta idea de que desviado criminal, tatuado, digamos, ¿no? Pero hay todo lo que es una puesta en escena ya de lo corporal, como no era visto en otras épocas, ¿no? Ahora, siempre me ha llamado la atención, y eso que ustedes han debido estudiar, por un lado los tatuajes, por otro, he visto mucho gente pintada de negro, pintada... Eso es parte de los estudios de la socioestética, ¿no? O sea, lo que dice Pere Oriol en su libro Tribus Urbanas es que prácticamente lo que ha pasado con esta sociedad es que hay un proceso que los jóvenes tienen que marcar un escudo para ser diferentes. Porque antes, cuando se vivía en la Edad Media, por ejemplo, estaba el forastero y el que vivía en un espacio. Pero con la globalización, con todo lo que son las nuevas tecnologías, todo se ha ido diluyendo. Sí. Y parece que acá habláramos de este tema, y quien dice que en Finlandia están hablando del mismo tema, ¿no? Pero por eso es que los jóvenes, como ya no han sentido esta adscripción, o se puede decir esta pertenencia a lo que eran instituciones de peso, como la iglesia o las familias, ¿no? Empiezan a buscar otras maneras de agruparse, ¿no? Nuevas formas de expresarse. Y lo socioestético es también una representación de un mundo imaginario. De un mundo imaginario que tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve toda la estética, que ya lo han ido estudiando otras tradiciones, ¿no? La británica, con todo lo que es esta cuestión de los Teddy Boys, que eran como Elvis Presley, ¿no? Con sus peinaditos, todo, ¿no? Acá lo interesante es que yo logré en una investigación encontrar un punk con esa estética, ¿no? Ruda, toda, agarrado de un campesino y de todo lo que era un universitario, ¿no? O sea, es bien interesante. No, de un minero era, de un minero. Y decía, el punk no es nada si no es revolucionario. Pues eso ya es un clima local, y ver que ideológicamente van por el camino más o menos, ¿no? El arte juega un papel fundamental, es decir, todo lo imaginal y todo lo simbólico juega un papel fundamental en estas identidades emergentes. Y hace un rato hablabas constantemente de creación artística, poética, etcétera. Últimamente en las calles, que es algo que me fascina, han aparecido estos grafitis de acción poética, exacto, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja el arte aquí? ¿Cómo está ingresando en estas identidades juveniles? ¿Cuál es su rol en la construcción de identidad? Acá hay como una especie ya de ansiedad también por usar el arte para trabajar todo lo que son estos grupos emergentes, ¿no? Hay varios grupos juveniles, varios grupos no juveniles tampoco, ¿no? Sino que ya tienen propuestas menos juveniles, aunque se dice que la juventud nomás dura, es larga. Sí, pero acá, a diferencia de La Paz, por ejemplo, en La Paz vemos más el grafiti urbano como una expresión ya pues desde antes, ¿no? Acá hay formas de expresión interesantes que van desde el videoarte. Justo hace poco hubo una especie de intervención urbana. Yo creo que el Martadero ha apoyado también en eso con el CONART, como han pintado Villa Coronilla gente de Chile, de Cochabamba, de todo lado, y le han dado una cara bien interesante, ¿no? Yo creo que acá somos más tradicionales. Somos más, todavía hay cierta restricción. Yeah. Para ir cerrando, porque se nos va el tiempo, estamos en un proyecto sobre violencia y procesos urbanos, violencia, inseguridad y procesos urbanos. ¿Cómo tú ves o cómo ligas este análisis, estudio que estamos haciendo, observación que estamos haciendo de violencias e inseguridades con este proceso de identidades emergentes? A mí me parece que lo que falta hacer es tener una noción semiótica de la ciudad, ¿no? Nos hemos quedado con esta idea de la ciudad jardín o la ciudad del 11 de enero, ¿no? Donde se ha dado pues un desastre, ¿no? Pues todo un desastre lo que ocurrió. Pero esta apropiación, por ejemplo, de los puentes de la ciudad, desde una óptica territorial, ¿no? Que dividen a la ciudad, ¿no? Y que también ahí vemos bajo los puentes una población subterránea, ¿no? Que está gestando pues todo tipo de cosas, ¿no? Y que también son producto de lo social. O ir viendo las marcas de la violencia en lo que son estos grafitis, en lo que son estas intervenciones en las casas, ¿no? Pero también esto nos lleva a ver que hay que distinguir, ¿no? Una cosa es lo delincuencial y otra cosa es el mundo imaginario de estos grupos. No se puede necesariamente encasillar, pero yo creo que esto nos ayuda para ir viendo de otra manera, leyendo de otra manera la ciudad y viendo de otra manera también la acción metodológica que se quiere hacer sobre claro, y la intervención que se puede hacer, la construcción de un vivir bien, pero claro, no
basado en etiquetación. Además, yo creo que uno de los grandes problemas que se tiene en esta época es que no hay alternativas así bien serias o que hayan tenido una continuidad en el tiempo, ¿no? Se hacen cosas como que, digamos, cosas bien pequeñas, pero que no han tenido una incidencia en las políticas públicas para ver más participación juvenil, ¿no? Y eso es nuestro futuro, o sea que habría que empezar a fijarnos. Mil gracias, Lourdes. Infelizmente se nos acaba el tiempo, pero yo creo que hay un tema que sí habría que tener cuidado, ¿no? Este tipo de afirmaciones que yo he visto un policía dar, de que es mochilero, tengan cuidado con el mochilero, es joven y tiene tatuaje, tengan cuidado. Hay que empezar a cuestionar fuertemente, porque no por tener mochila o tener tatuaje son delincuentes, sino por eso. Es más, están tratando de buscar alternativas en una sociedad que les da pocos espacios para realizarse. Vamos a hablar algún otro rato sobre el tema, pero mil gracias por estar con nosotros y mil gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación, Alejandra.